Revisamos en campo las obras que se proyectan, las áreas para verificar que no hay sitios arqueológicos en donde plantean un área de construcción, y hacemos un recorrido para grabar con equipos de GPS las coordenadas que nos son proporcionadas por Pemex. Una vez que verificamos que no hay sitios arqueológicos, ya se levanta una cédula de recorrido en donde se reporta que es válida para construir el área, y todo ese tipo de información es lo que yo concentro, lo proceso en diversos programas, donde yo después puedo verificar los planos que nos proporciona Pemex para ver que realmente Pemex proyecte construir en donde fue verificado por nosotros en campo. También concentro pues toda la documentación de solicitudes, que es toda una cuestión legal, para que todo vaya en orden y de acuerdo a cómo se propone por el INAH que se deben llevar a cabo este tipo de construcciones. Ante la gran cantidad de obras que se están realizando en la región, nuestro trabajo consiste en hacer las supervisiones de esas obras con el fin de poder hacer una correcta protección con este proyecto de salvamento. Nuestro objetivo es empezar a ordenar cuáles son los criterios para permitir o no el paso de estas obras de infraestructura en la región. Integramos un grupo de trabajo con el INAH. En este momento tenemos alrededor de unos 14 arqueólogos trabajando con nosotros, y ellos nosotros le llamamos así, liberando las áreas de donde nosotros vamos a trabajar y a intervenir y a poner nuestros equipos receptores para los estudios de sísmica. Nuestro trabajo es así: en el terreno que van las líneas de perforación, las líneas donde hay que poner su estaca para perforar, el primero que pide el permiso es gestoría. Ya una vez que gestoría nos avisa que ese permiso ya está firmado por el propietario, junto con topografía va un arqueólogo. El arqueólogo es el que se fija donde se puede realizar o no se puede realizar el pozo. En este caso, nuestro proyecto está proponiendo dos etapas. La primera, que es la etapa de la operación, es decir, todo lo que es el funcionamiento y la puesta en marcha de estas obras de infraestructura, obviamente dando viabilidad o no al lugar donde se ubican, dependiendo si pueden potencialmente afectar algún sitio. No se hace ningún pozo sin la autorización de o que haya pasado un arqueólogo para ver si se puede o no se puede perforar. Concentro la información de los sitios que se van registrando en campo por los compañeros en estos recorridos, y estamos tratando de actualizar nuestra base con información generada por los otros proyectos, como fue el de sísmica que platicaron anteriormente con los muchachos. Ellos nos proporcionan parte de su información de campo y la vamos actualizando en la medida de lo posible. Así, si nosotros no conocemos un área previamente, pero tenemos su información, nos dan una coordenada de Pemex y podemos ver, bueno, aquí ya hay un registro de un sitio, ya sabemos de antemano que es un área en la que tenemos que tener cuidado al hacer la inspección y que es muy probable que sea necesario modificar la propuesta de Pemex para su construcción. Estamos haciendo brechas de 2 metros de ancho más o menos, en un sentido, y en el otro sentido, por decirlo así, este-oeste, norte-sur, cada 200 o 300 metros de separación. Entonces los arqueólogos están caminando por esas líneas y están mapeando sobre esa cuadrícula dónde están los hallazgos, y nosotros le estamos entregando a ellos sus coordenadas, estamos entregándoles inclusive un plano de elevaciones topográficas para que ubiquen y nombren sus hallazgos de acuerdo a sus códigos y estándares que tiene el INAH, ¿no? Al estar trabajando en esta área, uno generalmente va detectando todos los montículos y se van registrando
a lo largo de los trabajos que, por ejemplo, sísmica se están realizando, ¿no? Entonces, nosotros vamos casi a la par con Pemex para ver a dónde ellos pueden realizar sus trabajos y que no perjudiquen nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de que se hace la obra, pues se empezaron a encontrar evidencia arqueológica, entonces fue que gracias a eso se pudo hacer un rescate y bueno, encontramos pues este hallazgo que hasta ahorita en las excavaciones que nosotros llevamos no se había encontrado una evidencia de este tipo. Acaba de pasar. Ay, ¿dónde? Aquí. No me digas. Esa pequeñita. Ten cuidado, ¿ya la viste? Sí, estábamos. Y entonces dije, oigan. Ahorita lo único. Siempre traen algo. Así. Un motor. No. Jorge, así. Qué bonito se ve. Sí, está bonito. Está bien con todo. Este tipo de excavaciones que practican las empresas que se dedican a alojar ductos, ya sea en su modalidad de oleoductos, gasoductos o en su caso oleogasoductos combinados, son las que nos dan pie a encontrar vestigios. De manera inicial, lo que se hace es precisamente una inspección superficial para observar que no haya estructuras ni concentraciones de materiales, pero la superficie no siempre es el reflejo claro de lo que ocurre debajo de ella, de manera que cuando la empresa va a iniciar los trabajos de apertura de zanjas para alojar ductos, están obligados precisamente a declarar el momento en que se va a hacer para que un equipo de arqueólogos se presente en el área y sea testigo de dónde se está aperturando y de los manchones de concentraciones de materiales que puedan presentarse a lo largo de esa apertura. Este es un derecho de vía que corresponde a una batería de separación de petróleos mexicanos llamada Remolino 3 y que viaja en este caso hacia el oeste a una batería de separación mayor llamada El Chote 1. En ese derecho de vía, Remolino 3, El Chote 1, es donde se han encontrado algunos hallazgos precisamente de concentraciones de materiales, así como presencia de pisos estucados a más o menos 30 centímetros de profundidad. Dentro del proyecto arqueológico Programa de Emergente del Aceite Terciario del Golfo, estamos ahorita en la oficina laboratorio en donde almacenamos los materiales que se han estado obteniendo en los rescates arqueológicos que hemos tenido a lo largo de estas supervisiones. Este material se recolectó en las excavaciones de los rescates, constatar que había sitios de cerámica por medio de fotografía. Entonces se empezó a buscar una alternativa para analizar este material y para poder darle a los sitios que encontrábamos una cronología. Por lo tanto, se empezaron a hacer una base de datos en donde se hacían las comparaciones por medio de la fotografía y de las fotografías de otros proyectos que ya tenían una tipología propia. Cuando hacemos nosotros las supervisiones, que se va a ver donde se van a hacer la infraestructura de Pemex, sobre todo los oleogasoductos, después se va a ver hacer una supervisión porque ellos tienen que escarbar para hacer una zanja para poner el ducto. Entonces ahí es donde se empieza a aparecer este tipo de materiales. Esto exclusivamente es un gran hallazgo porque en la parte donde se encontró no había ninguna estructura, era plano, es un lugar de aluviones, está cerca del río, entonces en las crecientes se va llenando, entonces no se encuentra ninguna estructura. Ahora que estamos en los rescates y que ya podemos recolectar material, hemos tenido estas muestras, sobre todo de ofrendas habitacionales o de áreas de actividad que todavía no se definen, pero que hemos estado teniendo materiales que nos pueden dar una época, sobre todo para el posclásico temprano, en la época ya final de cuando está decayendo Tajín. Aquí están los sitios arqueológicos por cotas de elevación y vemos que va desde el 0 hasta el 300 más o menos.
y vemos donde hay una verdadera concentración de sitios. En esta parte también encontramos muchos manantiales, o sea, Cuando inicia este proyecto, yo me sumo a la investigación, formo parte de él y de la dirección, yo dirijo el proyecto, porque es sumamente importante para entender el Tajín. Tenemos que tener una idea global de cuántos sitios. Hasta el momento llevamos aproximadamente 3 sitios igual de grandes que el Tajín, igual de importantes que el Tajín, en un radio no mayor de 30 kilómetros. Y entonces tenemos que saber si son contemporáneos de Tajín, qué tipo de cerámica y lo más importante, el tipo de arquitectura. Porque curiosamente vemos al Tajín aislado en el resto de Mesoamérica porque solamente tenemos un referente con Yogualichan, que ya es parte de Puebla, pero el resto de Mesoamérica no tiene nichos. Lo que sí creemos es que en el resto de la región sí debe de haber nichos y entonces poder establecer una región cultural. Anteriormente, desgraciadamente, Tajín se veía como una sola unidad. Y Tajín no es una unidad, Tajín es el conjunto de un complejo. Y ese complejo fundamentalmente es el complejo cultural, porque está en discusión el tipo de desarrollo, qué cultura es la que se desarrolla. Los totonacos se registran para el siglo XVII, pero no sabemos si existen los totonacos arqueológicos en todo el sitio. Tenemos una gran problemática que ha sido desde hace 70 años que no hemos encontrado restos humanos. No se les ha podido hacer el estudio de ADN, porque si hubiésemos podido lograr el estudio de ADN, pues ya tuviésemos la conexión directa, por lo menos la gente que murió en el Tajín. Y es muy curioso porque decíamos, ¿dónde está la gente? Muchas de las excavaciones se han hecho en el área ceremonial. La ciudad desde su inicio fue planeada como un sitio simbólico enorme, gigantesco, que por generación a generación se viene heredando. Cuando los totonacos llegan en el siglo XVII, ellos toman este sitio como un sitio sagrado, lo toman como suyo, se apropian, es parte de su identidad actual y ellos se dicen parte de los fundadores. Pudiera ser que un grupo totonaco en el clásico, en el epiclásico baja y se asienta en el sitio y se desarrolla en el sitio. Pero también puede ser que sean otros grupos más, porque tenemos una fuerte influencia maya en el sitio. Por ejemplo, dentro de su arquitectura, en el edificio A, tenemos la bóveda falsa, que ya desde García Payón se planteaba, con personajes con atavíos muy similares. Pero no podemos decir son los mayas los que vinieron a fundar Tajín, o otros investigadores que dicen son los teotihuacanos. No, probablemente, y eso desde que Jürgen estaba aquí, él hacía una interpretación de una fundación pluriétnica, muchas etnias venían, fundan un centro sumamente simbólico como es Tajín, porque la relación con su paisaje inmediato es muy interesante, o sea, fue planeado. No es un sitio que se construye al azar, es un sitio que fue perfectamente planeado, perfectamente orientado. Se hizo el registro perfecto de la salida del sol en los equinoccios y en los solsticios. Se marcó precisamente el sitio para iluminar, por ejemplo, el edificio de los nichos, y eso antes no lo habíamos registrado. Esto es el resultado de una serie de las investigaciones, como decía, desde los primeros investigadores. Gracias a García Payón, que entró en una mula y que hizo su campamento en los árboles, y gracias a el doctor Jürgen Bruggemann, que yo creo que son uno de los arqueólogos más representativos en el sitio, que llegó y armó el gran proyecto Tajín en los años 80, pues es que conocemos parte de su arquitectura monumental, pero no nos hemos salido de la arquitectura monumental y no tenemos el registro topográfico del sitio. Entonces, después de 70 años, era justo que contáramos con esa base fundamental para el inicio de una elaboración de una base de datos ya multifuncional.